Y ya, sin más dilación, vamos a dar entrada a nuestro primer ponente, Luis San Martín. Luis San Martín nos va a hablar de la IA generativa responsable y gobernada. Luis tiene más de 8 años de experiencia en desarrollo del software y más de 4 años de experiencia en concreto en proyectos de inteligencia artificial. Actualmente, Luis está liderando Exceltic iniciativas de MLOps, LMOps para entornos on-prem a nivel europeo, apoyando hubs de IA generativa y colaborando con comunidades, startups y entidades públicas para desarrollar soluciones éticas, trazables y seguras. Luis, estamos encantados de tenerte. Puedes empezar cuando quieras. Hola, muy buenos Gracias. días. Gracias. Comparto pantalla. Espera un momento. ¿Ves mi pantalla, no? Bien, perfecto. Muchas gracias por la presentación. Vamos a hablar de IA generativa, responsable y gobernada. ¿Qué significa esto y qué atañe esto al testing, ¿no? Ya que estamos hablando de testing. Como bien se ha dicho, actualmente desempeño y lidero estrategias de implementación de arquitectura y despliegue on-premise centrada en gobernanza, seguridad y la ética en inteligencia artificial. Soy MLOps y NIOps Lead Engineer en Exceltic. Y mi trabajo se enfoca justamente en construir soluciones de IA generativa y MLOps avanzados que cumplan con normativas como las ENS, RGPD y los AI Act, ¿sí? Garantizando que la innovación tecnológica esté siempre alineada con los principios de IA responsable. A nivel local, soy lead member de Google Developer Group aquí en Valencia, GDG, en donde apostamos por la divulgación tecnológica, creando instancias de networking y empoderamiento transversal a nivel de centralización de información, ¿no? También tengo el honor de ser el embajador de LATAM AI, colaborando tanto en el Centro de Supercómputo de Inteligencia Artificial Aplicada de Chile, como con la Cámara Nacional de Inteligencia Artificial. Desde este rol, impulso la cooperación internacional y la creación de puentes entre los ecosistemas de IA en Europa y Latinoamérica, fomentando la investigación aplicada y el desarrollo tanto local como regional. ¿Qué es lo que va a tratar esta ponencia, no? Lo divido en 8 pequeños bloques. Vamos a hablar sobre un radar bastante general sobre la adopción tecnológica emergente a partir de 2025. Todos los años Gartner nos entrega este radar y hoy lo vamos a analizar. Vamos a hablar del testing como factor importantísimo y crítico dentro de este proceso. Testing en IA convencional, testing en IA generativa, luego MLOps, LLMOps, acompañando el ciclo de vida, la privacidad, la gobernanza en IA, ¿qué es esto? Caso práctico, arquitectura RAC de referencia y conclusiones y Q&A. Entonces, este radar, como bien dicho, entre abril y julio de cada año, Gartner nos lo entrega, dándonos una fotografía que revela el punto de madurez y de adopción en la que se encuentran distintas tecnologías relacionadas, en este caso, con inteligencia artificial, que es lo que nos convoca, ¿no? Pero también hay otro tipo de tecnologías que son transversales, ¿no? Este radar se divide en rangos que va de 1 a 3 años hasta 8 años, ¿sí? Rangos de madurez, le llamamos, y también en la masa crítica, ¿no? Que es el impacto que tiene esta tecnología a día de hoy. Está dividido en low impact, medium y high, y el que nos vamos a centrar obviamente en esta presentación va a ser el de más alto impacto, que está representado con el color azul. Este radar se divide en 4 bloques, ¿sí? Productivity Buster, que son los impulsadores de productividad, el borde intuitivo, ¿sí? El Foundational Enablers, que son los habilitadores fundamentales, y las nuevas experiencias. En Productivity Buster, que es lo que tenemos abajo del todo, al lado izquierdo,
son soluciones que más bien optimizan el trabajo, ¿no? Automatización, testing, copilots, herramientas de observabilidad, ¿sí? Pero si nos fijamos en la parte de en medio, tenemos el puntito azul, el círculo azul, que viene a hablar de plataformas de decisión inteligente. Y todos hemos tenido la oportunidad de tener a nuestro haber tecnología, ¿no? Netflix, Spotify, incluso Uber. ¿Sí? Estas plataformas utilizan ya un sistema de minado de datos personales, lo cual genera un incremento en las capacidades que tiene la propia aplicación para darnos la mejor experiencia, ¿no? Entonces, este radar ubica a ese tipo de plataformas entre 1 y 3 años de madurez que van a seguir acompañándonos el resto de ese tiempo en particular, ¿no? Ya nos vamos al borde intuitivo. Aquí la cosa se pone un poco más interesante. Estamos hablando también al mismo periodo de tiempo, entre 1 y 3 años, tendremos los clientes mecánicos, ¿sí? Que son una especie de agentes, los cuales les pasamos nosotros o les embebemos toda la información de nuestras preferencias en cuanto a compras y el cliente mecánico es capaz de revelar o, si bien decirlo, seguir todas esas referencias para darnos la mejor atención o en este caso la mejor compra posible con respecto a nuestras necesidades, ¿no? Pero arriba del todo, en la parte de 8 años, tenemos el AGI, ¿no? Que tanto se le conoce como la IA general. Esto, pues, de momento hay investigaciones al respecto y qué sé yo, pero no está del todo asentado como una madurez intrínseca dentro de la oferta que tiene la industria, ¿no? Pero sí, dentro de 8 años lo vamos a ir viendo en su totalidad, ¿sí? Ya nos vamos a los enablers, los fundacionales, y aquí tenemos agentes transversales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de infraestructura, cloud, MLOps, IA responsable, data governance, ¿sí? Son tecnologías bases que hacen posible que la IA haga su papel, ¿sí? Lo mismo, a nivel de 1 a 3 años, que es lo que más o menos nos convoca, tendremos un fuerte hype con temas de seguridad y desinformación, ¿no? Claro, estamos en periodo de IA generativa. Ayer se mostró justamente en la ponencia que está bajando un poco el boom, ¿no? Sin embargo, claro, esto nos va a seguir acompañando por los próximos 3 años, ¿sí? Y la información que se va a generar con toda esta IA generativa, lo más probable es que necesite de validación, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en el boom de la desinformación. Y ya para concluir esta explicación, pues tenemos las nuevas experiencias, ¿no? Las nuevas experiencias hacen relación a aplicaciones visibles para que el usuario, en este caso chatbots generativos, agentes autónomos, interfaces multimodales, para que el usuario tenga una mejor experiencia. Aquí a nivel hay dos, agente AI, es lo que ya se está llevando, ¿no? Nos va a acompañar por los próximos 3 años, pero más arribita tenemos humanos diseñados, ¿no? O arquitectados. Esto viene de la mano de la biogenética, ¿sí? O sea, crear humanos a partir de información base, o bien de la génética también, ¿no? Crear humanos o avatares con respecto a nuestra propia información, ¿no? Esto abre todo un avance, ¿no? En el tema de la percepción técnica del estado actual que tiene la IA en nuestros días y ya, claro, nos damos cuenta que no es experimental, ¿no? Que está en una fase de adopción más bien masiva, ¿sí? Eh, Resiliencia siempre va a haber, ¿no? Pero tenemos muchos retos por delante, ¿sí? Sobre todo con temas de modelos o bien fundacionales, o bien on-premise, o bien tirando de APIs de gigantes tecnológicos, ¿no? La tendencia de cara a los próximos años, 2025-2030, es la consolidación más bien de los LLMs híbridos, ¿no? On-premise cloud. Eso es lo que estamos viendo como tendencia y establecer ese balance va a ser por la carga más pesada. Va a haber obviamente más demanda en IA, explicable, auditable, ¿no? Para verificar o masificar esa transparencia y agentes colaborativos multimodales, ¿no? Esto abre también la brecha a generar nuevos perfiles,
perfiles profesionales, el MLOps Engineer, AI Governance Engineer, Prompt Engineer, Data Stewards o Data Governance, AI Security Engineer, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, ya no es un laboratorio la guía, sino que está en fase de adopción. Queda mucho por delante, obviamente, hay que mejorar muchas cosas, pero desde ese punto tenemos que hablar sobre la validación y el testing, ¿no? Y sin ir más lejos, claro, ¿por qué en esta fase tenemos que testear? ¿Sí? Es un deber, es un must, ¿sí? Entonces, ¿por qué es crítico? Una leve reflexión, el testing de IA es crítico porque es la única forma de garantizar que los modelos sean confiables, seguros y estables, antes de ser utilizados, obviamente, en el mundo real. A diferencia del software tradicional, la IA tiene ciertos comportamientos estocásticos, ¿no? Entonces, para mm, verificar, digamos, la calidad de este modelo, obviamente hay que testearlos. Pero claro, acá como vemos en las imágenes, tenemos etiquetados ciertos elementos con Computer Vision. Por una parte, autos, personas, elementos y pose, ¿no? Que es el movimiento. Pero todo esto lo hacemos con qué? Con datos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es crítico? Es crítico porque debemos garantizar que el modelo sea seguro y estable, pero por parte de los datos es el cimiento que da consistencia a esta garantización, ¿no? El cimiento de confianza. El testing de IA comienza y debe comenzar por la validación de los datos. Un buen modelo tiene buenos datos, ¿sí? Entonces, sin datos de alta calidad, un modelo no puede ser confiable, no importa cuánto sofisticado en este caso sea el algoritmo. Calidad del modelo también, cuestión de fiabilidad. Si el modelo da buenos resultados, nos genera mayor confianza. Una vez que los datos son fiables, el modelo es fiable, ¿sí? El testing del modelo asegura que el comportamiento sea predecible, justo y seguro. Testing en línea convencional. Bien. Entonces tenemos la imagen de la parte derecha, ¿cierto? Una CNN tradicional. Estamos verificando si es una cebra o no. Para ello, pues tomamos muchas fotos de diferentes ángulos de este animal. Lo pasamos por una red neural y luego, pues, la última capa de output nos indica qué tan válida es nuestra inferencia, ¿no? Da como un 0,8 más o menos a una cebra. Pero claro, ¿qué pasa si a un caballo le pintamos de blanco y negro? ¿Sí? Lo más probable es que también nos dé un falso positivo, ¿sí? Como si fuese una cebra, ¿no? Que es de la misma familia. Entonces, para ello, hemos preparado pues una pequeña tablita en donde tenemos QA en datos, QA para modelos. El aspecto de calidad que vamos a medir siempre o la mayoría de las veces va a ir de la mano por la integridad, la limpieza, la precisión y el rendimiento. Eso en cuanto a datos y en cuanto a modelos. También responsabilidad, distribución de robustez, sesgos y equidad y observabilidad y explicabilidad, ¿no? Para datos, se asegura que los datos sean completos y no contengan errores. ¿No? Una validación previa antes de pasar todo ese dataset a entrenamiento, ¿sí? Un modelo que sea entrenado con datos defectuosos obviamente no puede aprender los parámetros correctos. Esto sucede mucho en la vida real, sobre todo en producción. Y luego ya nos vamos al QA del modelo, que en temas de integridad y limpieza podemos medir métricas como precisión, sensibilidad, F1 score, etcétera, etcétera, etcétera. Para representatividad, lo mismo, muestra fiel de la realidad, o sea, que sea un dataset que sea real, que estamos utilizando, vale decir, para una inferencia que sea de objetos. No le vamos a poner imágenes que sean de cosas abstractas, ¿no? Entonces, tiene que ser representativo. Y por otro lado, en temas de modelos, pues se prueba el modelo en diferentes entornos, con ruido, sin ruido, para ver su performance. Para sesgo y equidad lo tenemos un poquito más difícil. Sin embargo, para el tema de los datos se muestra hay un muestreo fiel de la realidad. Vale decir que sea equitativo, ¿sí? O sea, si le vas a decir que al modelo generativo que genere cierto patrón, enfermeros o enfermeras, lo más probable es que la mayoría sean mujeres, ¿no? Entonces, para eliminar esos sesgos, la muestra tiene que ser equitativa.
Y obviamente para que el modelo no aprenda esos sesgos hay que regularlo mediante validación cruzada, ¿no? Para observabilidad parecido, tenemos que tener siempre trazable en tema de datos, primeramente, que sea un linaje y su trazabilidad que sean correspondiente a la versión que estamos utilizando del modelo, y en el tema del modelo que se monitorice el modelo en producción, ¿sí? Ya hablaremos de herramientitas para eso y continuamos. Pero para el testing de IA generativa se complica un poco la cosa, ¿sí? Se complica en el sentido de que tenemos métricas no cuantizables, sino que de calidad más bien, más abstractas, ¿no? Que hablamos de corrección de variabilidad, de calidad semántica, de coherencia, ¿cierto? De sesgos, seguimos con lo mismo, pero también hablamos de privacidad y seguridad, ¿sí? En caso anterior también, pero ahora es mucho más complejo, dado que la información que estamos utilizando ya no son datasets cerrados, sino que son billones de parámetros, ¿no? Entonces, al lado derecho tenemos más o menos una representación del cómo funciona, ¿sí? Cogemos un PDF, lo dividimos en diferentes representaciones numéricas, chunk, ese embedding lo incrustamos en un vector database, y del vector database vamos a ayudar a nuestro modelo a que obtenga ese plus de contexto que necesita para respondernos de la mejor manera, ¿no? Pero para todo esto, claro, veracidad de la información, cómo lo hacemos, ¿no? Si es tan cualitativo todo, ¿sí? Entonces, un ejemplo podría ser utilizar técnicas como Blue, que nos ayuda a utilizar una similaridad textual, ¿sí? Texto a texto. VerScore para calidad semántica, coherencia. Perplexity para rendimiento y eficiencia. Vamos a hablar también más adelante de explicabilidad, ¿sí? Pero para privacidad, seguridad, sesgos, evaluación continua y adaptabilidad, también tenemos herramientas que le vamos a mencionar a continuación. Pero para todo esto, nuestro gran amigo MLOps, LLMOps, acompañando obviamente el ciclo de vida. ¿Sí? Hablábamos de métricas que tenemos que seguir, sin embargo, claro, sin herramientas no lo podemos hacer. En este caso, el paradigma MLOps, que aplica principios de la ingeniería de software a la cultura DevOps que ya conocíamos y a todo, obviamente, el ciclo de vida del aprendizaje automático, ¿no? El padre intelectual de este concepto, David Scully, con su influyente artículo del 2015 que hablaba sobre esa deuda técnica que existen en los sistemas de Machine Learning convencional. Él se preguntaba por qué tenemos que hacer todo o casi todo en Jupyter Notebook, ¿no? Y después de allí, pues tirarlo a producción, claro, algo no cuadra, ¿no? Entonces había que automatizar ese proceso y ya se utilizó para que reinventar la rueda, sino que más bien se utilizó conceptos de DevOps para dar el impulso a lo que se necesitaba. El objetivo principal de esto, cerrar una brecha entre los equipos de ciencia de datos y operaciones, garantizando obviamente que los modelos sean confiables, escalables y responsables. Pero claro, hablamos de responsabilidad, de confiabilidad, de seguridad, de privacidad, y por qué no hablar, obviamente, del caso que destapó toda esta olla de incertidumbre, ¿no? Cambridge Analytica, 2014. ¿Sí? Es un ejemplo fundamental del por qué la privacidad de la gobernanza y obviamente el cumplimiento de normativas son críticos en la era de los datos, y más aún si estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? La consultora política Cambridge Analytica obtuvo acceso 2014 a los datos de millones de usuarios en Facebook. Tenían una vulnerabilidad la cual permitía explotar la API de Facebook y obtener scrapeando todos los datos, descargando todos los datos. Bien, se puede hacer a nivel pues de investigación, muy bien el ejemplo, pero no estoy no contento con ello. Scrapearon millones de datos, pero no solamente de esa persona en particular, sino que de todo su entorno, ¿no? O sea, todos los usuarios de Facebook, sus amigos, conocidos y los conocidos de sus amigos, fueron a parar en esta base de datos que se scrapeó, ¿no? Se vislumbró obviamente la brecha de privacidad que tenía la empresa, ¿sí? Y se utilizaron estos datos justamente para hacer microsegmentación, y eso es lo grave. La microsegmentación obviamente está prohibida
en esta era de las AI Acts, vamos a verlo más adelante, pero se utilizó esa microsegmentación para dar publicidad preferente a cada una de estas personas identificadas, ¿sí? Y eso es lo grave, ¿no? La falta de gobernanza por parte de Facebook y obviamente el delito que comete Cambridge Analytica. Esto impulsa, de alguna manera, como consecuencia, ¿sí? O sea, siempre reactivos, no preventivos, eso lamentablemente sigue ocurriendo, y como reacción impulsa, pues, que DPRs, ¿sí? O sea, los grandes gobernanza de datos, privacidad de datos que tiene la Unión Europea, y también, obviamente, nos da lugar a lo que está hoy en día en Parlamento y hoy en día se aplica en el caso de las inteligencias artificiales, ¿no? Que es las Europa AI Act, ¿sí? Es una regulación legal que integra la IA en el mundo programático, informático de datos, ¿sí? Es una propuesta que surgió el 2021, pero que se ha ido refinando hasta el año pasado, ¿no? El año pasado entra en vigor por primera vez y se habla de un periodo de adopción, ¿no? De 2 a 3 años. Entonces se dice que para el 2026 más o menos va a estar bastante madura como para ser pues ya seguida por todos los organismos, tanto públicos como privados, en toda la Unión Europea. Pero ¿qué es lo que regula? ¿Sí? ¿Qué es lo que regula? Obviamente regula que se clasifiquen diferentes sistemas o desarrollos de IA y estos sistemas van a estar en 4 niveles. Riesgos inaceptables, que son prohibidos completamente, que hablan de la manipulación subliminal, puntuación social y de identificación biométrica masiva en tiempo real en espacios públicos. ¿Sí? Estamos hablando que el caso de Cambridge Analytica ya sería un riesgo inaceptable bajo esta ley de la IA, por ende no podría salir a la luz un release que hable de este tipo de vulnerabilidades, ¿no? Alto riesgo ya baja un poco la intensidad, aplicaciones de salud, justicia, transporte, infraestructura crítica o contratación. Ojo, contratación. He visto muchas ideas de negocio que hablan de esto, microsegmentación para contratación, pero claro, tiene que estar bajo el alero de AI Acts y si incumple alguno de estos hábitos de gobernanza, por así decirlo, sería de riesgo alto, por ende no podría tampoco ver la luz. Riesgo limitado, deben informar claramente que se trate de IA, ¿sí? Estamos hablando de, uy, perdón, de una marca de agua quizás, estamos hablando de una marca de agua o algo que diga que, bueno, esto fue realizado por ChatGPT, ¿sí? Hasta el momento no está, bueno, hay ciertas IAs que lo implementan, sin embargo, cuando te afrontas con la realidad, pues puedes también eliminar esa marca de agua, ¿no? Entonces al final, pues llegamos siempre un poco tarde, ¿no? Y el riesgo mínimo en este caso es que la mayoría de las aplicaciones, como videojuegos o filtro spam, no tienen obligación alguna o obligaciones especiales con respecto a esto. Al mismo tiempo, en paralelo, surgieron los principios éticos, principios que están centrados en las personas, un primer principio, ¿sí? Que implica obviamente evitar usos que puedan dañar a otros individuos, que sea equitativa, que los sistemas deban tratar a todos los usuarios de manera justa, evitando sesgos y discriminación, que sea explicable y transparente, que las decisiones de la IA deban ser comprensibles, auditables, que sea segura y protegida, que los sistemas deban minimizar riesgos, garantizar la privacidad de los datos y estar protegidos ante ataques. Y obviamente que sea responsable. Siempre debe haber supervisión humana, ¿sí? De Human in the Loop, y la responsabilidad sobre las decisiones de la IA. Entonces, definimos estos 5 pasos para garantizar que nuestra IA sea gobernada, segura, protegida, ¿no? Te habla de una evaluación inicial en estos 5 pasos, una evaluación inicial que puede ser a muy alto nivel empresa, cómo estamos para adaptar o implementar IA, ¿sí? Esto obviamente tiene que ir de la mano con identificación de activos, evaluar los riesgos, tipos de sesgos, problemas regulatorios, etcétera, etcétera. También desarrollo de un marco a nivel institucional, a nivel cultural de la compañía,
de las personas, de las asociaciones, habría que generar ese marco. No está todo escrito sobre piedra, por ende, hay que generarlo desde cero, ¿sí? On, on demand, ¿sí? O sea, dependiendo del caso, esto tiene que ir de la mano con la necesidad de la compañía, ¿sí? Una vez definido ese marco, se rinden cuenta, ¿sí? Se documenta el funcionamiento de los algoritmos, se realizan auditorías periódicas, se utilizan herramientas que expliquen las decisiones de la IA. Y luego viene la capacitación, que puede sonar un poco burdo, pero lo más necesario, ¿no? Ofrecer formación sobre ética, mejores prácticas en IA, no es una tarea perdida, no es una bala perdida, es simplemente invertir en el futuro de una compañía o de una asociación o de un conjunto de personas, ¿no? Y luego para dar, pues, cerrado ese ciclo continuo, como lo establece MLOps también, monitoreo y mejora. Mantener el control sobre la IA, sobre las versiones de la IA, sobre las versiones de nuestros datos, y eso es importantísimo para poder seguir mejorando, ¿no? Un caso práctico que vamos a ver. Arquitectura RAG de referencia, dos enfoques. Primero, el AI Engineer o el Data Scientist genera, pues, los datos, ¿sí? O sea, los extrae de alguna manera, los presenta, los procesa, genera embeddings, representaciones numéricas, guarda esos embeddings en un artefacto, ese lo guarda en un vector database y desde allí es donde se orquesta toda la magia, ¿no? Del LLM. Por una parte tenemos un orquestador que trabaja con el usuario hace una pregunta, una query mediante prompts a la aplicación de GenAI. Esta aplicación, que es el orquestador, va a iniciar la búsqueda dando instrucciones al Large Language Model. El Large Language Model no va a tener toda la respuesta, pero sí le falta contexto. Va a preguntar el vector database y así sucesivamente hasta lograr con una respuesta óptima, ¿sí? Esto suena muy bonito, pero claro, nos falta una herramienta que haga todo esto, ¿no? Entonces tenemos a nuestro gran aliado MLflow, ¿sí? Trabajamos mucho en la compañía con MLflow, open source, viene de Databricks, lo que nos permite es generar arquitecturas e infraestructuras de datos muy livianas, y tan solo mediante la instalación de esta librería, pip install MLflow, ya podemos optar a todos estos beneficios, ¿sí? Hablamos de TensorFlow, o sea, todo el gap de herramientas para Machine Learning tradicional y también para LLMs, ¿sí? En esta era de IA generativa, que nos permite traquear, ¿sí? O sea, traquear no solamente los datos, los datasets o los prompts incluso, sino que también traquear las respuestas y las versiones que tenemos de cada uno de nuestros experimentos, ¿no? Los proyectos, vale decir, que guardan experimentos, los modelos que estamos utilizando lo podemos o bien guardar de manera local, ¿sí? Lo guardamos como artefactos, o bien lo podemos registrar mediante un API, ¿sí? Para hacer consultas directamente sin tener que pasar por toda la pipeline, ¿no? Entonces, en esta pipeline que definimos, podemos guardar tanto los datos en locales, primera arquitectura definida, luego podemos hacer un mix entre local file y un database que puede estar alojado en otro lado para temas de gobernanza, muy buena opción, y ya podemos tener un remote tracking o un tracking server dedicado simplemente a toda esta parte de observabilidad y trazabilidad mediante MLO, ¿sí? Entonces hablamos de transparencia, trazabilidad, observabilidad con MFlow. ¿Cómo lo implementamos? Fácil. Preparación de los datos. El slide de arriba. Generamos un diccionario con todos los prompts que queremos y con sus respuestas. Definimos más abajo la función de predicción. Simplemente en código Python normal definimos una función. Y finalmente tenemos una ejecución de evaluación con MLflow. ¿Sí? Tan simple como eso. La parte derecha tenemos, pues, la capa de observabilidad, la cual nos permite ver los resultados, ¿sí? Si un resultado fue correcto, si ese resultado está en inglés y así sucesivamente para poder tener esa capa de observabilidad. Nuestro objetivo aquí es que la IA sea responsable. Entonces, cada una de las métricas las definimos también nosotros. Tenemos un listado gigantesco de métricas que podrían interesar al cliente,
pero a nivel de Unión Europea, bajo todos estos criterios, pues tenemos esos 5 principios éticos y todo lo que tenga que ver con los pasos para la gobernanza, ¿no? Entonces, el check final tendría que ser que la IA sea responsable. Tenemos una pequeña demo que es de 1 minuto, espero poder estar a tiempo, ¿no? Y en donde vamos a ver un sistema de evaluación de gobernanza tirando de una base de datos teniendo en cuenta también futbolistas, ¿sí? Vamos a ver si se puede. Aquí. Bien. Entonces lo que hacemos aquí es procesar datos, crear un vector store, procesamos los datos, cargamos un TXT o un PDF, cualquier información es válida, y preguntamos, ¿dónde juega Alexis Sánchez? Yo soy de Chile, por ende, jugador que me gusta mucho. Entonces, según la respuesta del contexto, Alexis Sánchez juega en el Sevilla, nos da la información, y esto nos da una evaluación a nivel de front, que es bueno, es técnico, es ético y es transparencia, ¿sí? Luego nos vamos directamente a la capa de observabilidad que nos presenta MLflow, en donde vamos a ver todas las métricas que nosotros internamente podemos evaluar, ¿sí? Estas métricas obviamente están codificadas o más bien trazadas para esta demo, ¿no? Pero puede ser cualquier métrica que nosotros establezcamos, ¿sí? Al final tenemos allí el experimento y conclusiones. Conclusiones. Para ir finalizando, la gobernanza es un marco transversal. Es un marco transversal que lidera, digamos, la parte ética de cada una de nuestras propuestas de mejora dentro de la compañía. QA integral en datos y modelos es muy necesario porque la calidad no se limita solo al código, requiere validación cruzada y otras técnicas. Hablamos también de validación continua y observabilidad. No basta solo con testear, se necesita monitorización de producción para detectar sesgos. MLOps como gran amigo, como pilar de confiabilidad, versionado, despliegue reproducible, automatización, control de cambios y equilibrio entre innovación y complemento. Esta es la parte más difícil, que es una adopción integral que tenga que ver con IA generativa, pero también en on-premise, pero que tenga entorno controlado. Entonces, el tiempo que se asegura de ese cumplimiento obviamente va a depender de la cultura de cada compañía, ¿no? Y eso fue todo. Muchas gracias por vuestra atención y estoy atento a cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido una ponencia muy interesante, muy ilustrativa y nos llegan algunas preguntas, ¿vale? Como os recuerdo a la audiencia, tenéis la opción en el botón allá a la derecha de P y R, ¿vale? De trasladarnos durante todas las ponencias las preguntas. Nos dicen... ¿cómo versionarías y gestionarías checkpoints de LLM entrenados o fine-tuneados asegurando reproductividad y eficiencia de almacenamiento, Luis? Bien, ahora se escucha así. Bien. Sí. Bueno, en este caso nosotros utilizamos DVC, ¿sí? Que es una librería bastante utilizada en entornos de MLOps, lo cual nos permite versionar diferentes etapas de los datos, ¿sí? En este caso, para dataset DVC directamente y MLflow para versionados que tengan que ver con una estrategia más bien de cara a la monitorización, ¿no? Estrategia como model sharing, almacenamiento diferencial, te puede guardar solo los deltas de cada una de las versiones y el control de hashes, muy importante para la reproducibilidad y repositorio, ¿no? On-premise, como estamos trabajando en on-premise, todo esto para cumplir a rajatabla con los NS y las RGPD, ¿no? Entonces, tiene que ser una mezcla entre DVC para dataset y MLflow para modelos directamente. Mira, nos entra en 2 minutitos que nos quedan. Otra pregunta. Bien. ¿Qué mecanismos implementarías para evaluar y comparar automáticamente la calidad de respuestas de un LLM en un pipeline de CI o CD? Perfecto. Muy buena pregunta.
aquí definimos benchmark, ¿ya? En el Ujú. mercado hay muchos benchmarks que podemos utilizar, sin embargo nos gusta generar los propios, ¿sí? O sea, propios pipeline que nos ayuden de manera óptima a garantizar esa calidad. Entonces, benchmark automático por un lado, con métricas cualitativas como Blue, Roche, BERT Score, y cualitativas como toxicidad, sesgo, coherencia, semántica. Obviamente, esta integración en el pipeline que bloquean despliegues son bloqueantes, ¿no? Valga la redundancia. Pero siempre teniendo en cuenta esos KPIs que cumplen o no cumplen mediante validación cruzada, podemos optimizar esas respuestas y tener la mejor respuesta posible de cara a todas las herramientas que utilizamos. Pues mira, nos hemos quedado ya sin tiempo, Luis. Bien, Recordar que las preguntas que han quedado sin responder podéis contactar con Luis a través de su LinkedIn. Nuestros compañeros os van a dejar esa reseña de LinkedIn en el chat. Y muchísimas gracias de nuevo por sumarte a la gran familia VLC Testing, cada vez más grande. Un abrazo y nos vemos en siguientes ediciones. Contamos contigo, Luis. Muchas muchas gracias de gracias, nuevo. saludos.